Vamos a analizar este primer ejemplo que dice: utiliza las propiedades dadas en el recuadro anterior, o sea, las propiedades del triángulo, para calcular el valor de los ángulos que se indican a continuación. Aquí tenemos un triángulo. Este ángulo interno vale 63 grados. Estos se desconocen, pero se le ponen variables X y Y. Este ángulo externo vale 132 y este ángulo externo vale Z. Y bueno, para empezar aquí podemos utilizar una propiedad que dice que la suma del ángulo interno más el externo va a medir 180 grados. Entonces procedemos a hacer lo siguiente. El ángulo Y más el ángulo de 132 es igual a 180. ¿Sí? La justificación puede ser por ser ángulos adyacentes, por ser suplementarios. Entonces a 180 le resta 132 y el ángulo Y vale 48 grados. Bueno, si el ángulo Y vale 48 grados, entonces lo anotamos aquí. Bueno, y ahora tenemos otra propiedad, ya tenemos dos ángulos internos. Y sabemos por la propiedad número 1 que la suma de los tres ángulos internos da 180 grados. Entonces escribimos eso. La suma del ángulo X más el ángulo Y más el ángulo de 63 grados suman 180 grados. Pero acabamos de encontrar que el ángulo Y vale 48, lo sustituimos. Ángulo X más ángulo 48 grados más 63 da 180 grados. Entonces lo que se hace es, a 180 se le resta 48 grados y 63 grados y el ángulo X vale 69. Y lo colocamos en la figura. Entonces ya tenemos la medida de los tres ángulos internos. Ahora, para saber el ángulo Z, sabemos que el ángulo Z más el ángulo X también son adyacentes o son suplementarios y deben de sumar 180 grados. Entonces lo hacemos así: ángulo Z más el ángulo X es igual a 180 grados. Y entonces el ángulo Z va a ser 180 menos lo que vale X, que es 69 grados, y nos da 111 grados, y ese es el resultado. Muy bien, vamos a continuar ahora con el siguiente tema, que se llama rectas y puntos notables. En este caso vamos a ver que a los triángulos se le pueden trazar rectas que cumplen ciertas propiedades. Y lo primero que vamos a ver es mediatriz y circuncentro, que dice así: la mediatriz de un triángulo es la recta perpendicular de un segmento que pasa por su punto medio. Aquí tenemos este triángulo y en el punto medio de este segmento, ahí se dibuja una recta perpendicular. Este indica que es un ángulo recto. Y a esta recta se le llama mediatriz. Todos los triángulos en este caso tienen tres mediatrices. También a este lado se le busca su punto medio y se traza la otra recta mediatriz, y de este lado también se traza y se busca la otra recta mediatriz. Entonces esas tres rectas mediatrices que pasan por el punto medio y son perpendiculares, se van a cortar en un punto, y ese punto se llama circuncentro. Por ejemplo, aquí están las tres mediatrices, miren, primer mediatriz, segunda mediatriz, tercer mediatriz. Y estas se cortan en un punto, y ese punto de intersección se llama, donde se cortan se llama punto de intersección, se llama circuncentro. ¿Sí? Bueno. Continuamos ahora en la página 35, vamos con lo que es mediana y baricentro. Dice que la mediana de un triángulo es el segmento de recta que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. Aquí está el vértice. Y busco el punto medio del lado opuesto, que es aquí, y lo uno con mi regla al vértice. A esa línea se le llama mediana. De igual forma, todo triángulo va a tener tres medianas, y acá están. Punto medio del lado opuesto, lo uno con el vértice opuesto. Punto medio de este lado y lo uno con el vértice opuesto. Y si observan aquí, hay un punto donde se cortan las tres medianas. Ese punto se llama baricentro, el punto donde se intersectan las tres medianas. Continuamos en la página 36. Vamos a ver ahora lo que se llama bisectriz e incentro.
Dice que la bisectriz de un ángulo es el segmento de recta que divide en dos partes iguales a un ángulo. Aquí tenemos el ángulo de este lado del vértice, del triángulo, perdón, aquí está su vértice, y el ángulo se parte a la mitad, y esa recta que se traza se llama bisectriz. Como tiene tres vértices, pues también van a ser tres bisectrices. Punto medio de este ángulo y se traza, punto medio de ángulo de este ángulo y se traza. Y nuevamente se cortan en un punto. Este punto se le llama punto de intersección y su nombre es incentro. El punto donde se intersectan las tres bisectrices se llama incentro. Vamos ahora a la página 37 y vamos a ver este último tema de esta parte, que es las alturas de un triángulo. Todo triángulo tiene altura y se puede trazar desde cualquier lado del triángulo, teniendo que cumplir esta característica que dice: la altura de un triángulo es el segmento de recta perpendicular trazado desde un vértice al lado opuesto o a la prolongación de este. Me ubico en este vértice y a mi lado opuesto trazo una línea perpendicular. Acuérdense que perpendicular es que mida 90 grados. A este se le llama altura. Entonces, como el triángulo tiene tres lados, pues también le podemos dibujar en cada lado sus alturas. En este caso, ya trazadas las tres alturas, aquí está el vértice, trazo una línea perpendicular, que por lo regular esta es la que usamos desde la primaria, desde el pico al lado opuesto. Pero también en todos los lados se le puede trazar, en cada vértice se puede trazar una altura. Y observamos nuevamente que las tres alturas se intersectan en un punto. Ese punto de intersección se llama ortocentro. Muy bien, vamos a continuar. Ahora nos ubicamos en la página 40 de su libro y vamos a ver este tema nuevo que se llama concepto de semejanza. Y dice aquí en su libro que el concepto de semejanza está muy relacionado con el concepto de proporcionalidad. Este es el símbolo que se utiliza en matemáticas de semejanza. Y dice: dos figuras geométricas serán semejantes si éstas tienen la misma forma y solo son distintas por el tamaño, teniendo cada una de sus partes la misma proporción. ¿Sí? Estas dos figuras son semejantes, aunque sean de diferentes tamaños. Lo que a veces llamamos, se le aplicó un zoom, ¿no? Se le aplicó un zoom, pero son semejantes. La semejanza está presente en muchos lugares. Por ejemplo, la podemos identificar cuando vemos distintas tallas de ropa. También en la cocina, cuando se modifican las porciones de los ingredientes de una receta para determinado número de invitados. Es así como se determinan recetas semejantes del mismo platillo. Por ejemplo, si te pasan una receta para 5 personas y después la quieres hacer para 50, a eso es lo que se le llama proporcionalidad. Vas a ver que ahora, en vez de hacerla para 5, la vas a hacer para 50, quiere decir que vas a aumentar, aquí usamos la tabla, 5 por 10, 50, 10 veces los ingredientes de lo que es para 5 personas. Eso se llama proporcionalidad y semejanza. Por otro lado, al realizar la ampliación de un documento, eso es como cuando vamos a sacar una copia y nos las piden al 200%, eso es una ampliación y también se llama semejanza. Estamos generando una hoja que es igual en forma al documento original, más no en tamaño, es decir, se tienen documentos semejantes. Aquí tenemos un ejemplo de 3 formas diferentes del mismo documento, pero en diferentes tamaños, pero todos son semejantes. Vamos a continuar en este tema de semejanza de triángulos y ahora vamos a ver estas propiedades que tienen. La primera propiedad es ángulo, 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 que dice así: dos triángulos son semejantes si sus 3 ángulos miden respectivamente lo mismo. Por ejemplo, aquí tenemos 2 triángulos diferentes, pero el ángulo A es igual a este otro ángulo, solo que en diferente tamaño. Las figuras tienen diferentes tamaños, pero los ángulos miden igual. El ángulo B es igual que
el ángulo de esta otra figura. Por eso para diferenciarla se le coloca una B y una comita que se lee B'. Y el ángulo C es igual al ángulo C' de esta figura. Entonces los dos triángulos van a ser iguales si sus tres ángulos miden lo mismo. El siguiente criterio es lado, 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 que dice así: dos triángulos son semejantes si sus tres lados son respectivamente proporcionales. Hace rato explicábamos que era proporcional. Y acá lo vemos, tenemos igual dos triángulos semejantes, son proporcionales. Y el lado AB, aquí está, es proporcional, se escribe así en forma de fracción, al lado A'B'. El lado BC es igual al lado B'C'. Y es igual al último lado, el lado o segmento AC es semejante al segmento A'C'. Son dos triángulos proporcionales, por lo tanto son semejantes. Y el último es lado, ángulo, lado, así se simboliza. Dos triángulos son semejantes si tienen respectivamente un ángulo con la misma medida y los lados que forman dicho ángulo son proporcionales. Aquí tenemos el ángulo C en ambos, tenemos dos triángulos proporcionales. El ángulo C y el C' son iguales. Y los lados que lo conforman es AC, es proporcional a A'C, y el otro lado BC es proporcional a C', C', y son iguales. Y estos son los criterios de semejanza. Vamos a ver la explicación de este ejemplo que está resuelto aquí en su libro en la página 41, que dice: verifique si cada pareja de triángulos cumple algún criterio de semejantes. Aquí tenemos dos triángulos. No siempre van a estar acomodados. Hay que buscar, por ejemplo, aquí este es el ángulo A y acá está el ángulo A. Este triángulo como que está más paradito. Este es el ángulo B, ángulo C, C'. Este ángulo vale 21 grados y este ángulo vale 69 grados. Entonces vamos a ver, ¿el ángulo A es igual con el ángulo A'? Sí, son iguales. ¿El ángulo B es igual con este? Para saber cuánto mide acuérdense que si este mide 90, hay una propiedad de triángulos que ya vimos que me dice que este ángulo más este debe de medir 90. Porque entre los tres debe de sumar 180 y este mide 90, entonces este más este debe de medir 90. Entonces 90 menos 69 me da 21. Entonces son iguales. El ángulo B es igual al ángulo B. Y el ángulo C, pues por lo tanto también son iguales. Si este vale 21 más 69, que vale igual, me dan 90 los dos. Y se cumple el criterio de los triángulos, que al sumar los tres ángulos debe de dar 90. Entonces el ángulo C también son iguales. Es decir, en ambos triángulos de manera respectiva se tienen ángulos con la misma medida. Por lo tanto los triángulos son semejantes. ¿Qué criterio se cumple aquí? El primero, ángulo, ángulo, ángulo. Dos triángulos son semejantes y sus tres ángulos miden respectivamente lo mismo. Entonces así queda explicado este ejemplo de aquí. Vamos a analizar ahora el ejemplo del inciso B y observamos que los dos triángulos son proporcionales. Vamos a analizar los ángulos. Vemos que el ángulo A vale 67 grados y el ángulo A' 67 grados. El segmento AC vale 6 centímetros y el segmento A'C' vale 2 centímetros. El segmento AB vale 8 centímetros y el segmento A'B' vale 4 centímetros. Entonces comencemos la solución. Comencemos observando los ángulos. Lo primero que notamos es que los ángulos son iguales, observen. Entonces concluimos que el ángulo A es igual al ángulo B'. Vamos a analizar ahora los lados. Los lados los voy a hacer aparte porque aquí hay un error en esta parte de las letras para no confundirles. Entonces observamos que el lado A, el segmento AC es proporcional al segmento A'C'. Lo escribimos acá. El segmento AC es proporcional a A'C'. Y el segmento AB con A'B'. Acá lo escribimos, A'B'. ¿Cuánto vale el segmento AC? Acá lo tenemos en la figura, vale